Vamos a aprender ahora, en este vídeo o en esta clase audiovisual de inglés, a negar el verbo to be y el verbo to have. Aquí en la tabla 1, en la primera tabla, podríamos decir, tenemos la primera fórmula que es para negar el verbo to be. Pues bien, conocemos el verbo to be en afirmativo, pues en negativo, para pasarlo a negativo, este verbo to be, tan solo tendremos que usar la partícula de negación, que se trata de la partícula not, y la pondremos siempre a continuación del verbo, dentro de la frase. Primero tendríamos el pronombre, después vendría el verbo, en este caso el to be, y a continuación la partícula de negación not. Se pronuncia not. En el caso del verbo to have ocurre exactamente lo mismo. Tenemos primero el pronombre, después el verbo to have y después la partícula de negación. Estos son contracciones, esta tabla, pero antes de verla vamos a centrarnos en lo que acabamos de aprender. Entonces, vamos a ver unas cuantas frases de ejemplo. Si queremos decir yo no estoy aquí, usaríamos el verbo to be, porque sabemos que significa tanto ser como estar. Entonces sería yo no estoy aquí. Hemos dicho que se traduce así: yo no estoy aquí. Pues bien, aquí tendremos la partícula de negación y en español sería esta. Como se ve, en inglés primero se pone el verbo y después la negación. En español no ocurre eso. Primero negaríamos y después pondríamos el verbo. Vamos a escuchar cómo se pronuncia esto. I'm not here. Repito. I'm not here. Otra frase podría ser, a ver, esto significa nosotros no estamos con vosotros. Nosotros no estamos con vosotros o contigo. Voy a poner contigo. Bien, la negación la tenemos aquí. La voy a enfatizar en rojo y en español aquí. Como se ve, primero el verbo en inglés y después la negación. En cambio en español, primero la negación y después el verbo. Y esto sería en inglés. We are not with you. Lo repito. We are not with you. Bien, aquí en la tercera tabla vemos que la partícula de negación se puede contraer. Bueno, vamos a ver antes el verbo to have, a negarlo. Por ejemplo, podríamos escribir algo como tú no tienes coche. You la negación está aquí y en español sería, como hemos dicho, tú no tienes coche. En español, primero la negación antes que el verbo. You have not car. You have not car.
y tercera persona del singular para el verbo to have, para negar, podría ser en este caso has. Ella no tiene animales. Ella no tiene animales, en inglés sería She has not animals. repito. She has not animals. Pues bien, como vemos, ya hemos dicho primero pronombre, después verbo y después partícula de negación. En el verbo to have, igual, primero pronombre, después verbo y después partícula de negación. Pasemos ahora a ver, voy a borrar esto I'm not here. y vamos a pasar a ver las contracciones, que las tenemos en esta tercera tabla. En esta tercera tabla. Aquí tenemos las contracciones del to be y aquí las contracciones del to have, para negar, claro está. Como se ve, tan solo siempre es igual. Cogemos la partícula not, le quitamos esta o y la sustituimos por una coma, que se llama apóstrofo. Y nos quedaría n apóstrofo t, pues eso se pega al verbo, quedando como está el verbo siempre. Aquí lo vemos. Vamos a ver algunas frases. Por ejemplo, ellos no tienen, por ejemplo, ellos no tienen zapatos. Así escribiríamos no tienen, todo seguido y en una sola palabra. Zapatos. Esto sería They haven't shoes. Observa que la contracción se pronuncia Haven't. haven't. Sin contracción es Have. 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 Y con contracción Haven't. Otra frase, por ejemplo, podría ser con el verbo to be. A ver, por ejemplo, he. Aquí está la contracción. Él no es alto. Él no es alto. Se pronunciaría. He isn't tall. La contracción se pronunciaría Isn't. isn't. Is. Is frente a Isn't. Pues bien, esto es todo en cuanto a la negación del verbo to be y al verbo to have. Si quieres ampliar conocimientos, puedes dirigirte a mi página web y adquirir el curso Domina la gramática. Pues nada, un saludo.